Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy el profesor Francisco y vamos a dejarle entonces esta clase asincrónica para que, como dijimos en el cronograma, puedan tener acceso a este otro espacio de formación en nuestro curso de comprensión y producción de textos de Nexo Sunsada. Bien, una vez que entonces ustedes entran al entorno virtual, van a poder entonces acceder a el aula de comprensión y producción de textos. Una vez que están dentro del aula, como ya mostramos anteriormente, van a poder encontrar este banner de bienvenida donde tienen un paneo general sobre el recorrido del curso. Hoy vamos a ver entonces la segunda parte del eje 1, donde vamos a trabajar sobre la comprensión de consignas. Pero antes de eso vamos a hacer algunos avisos. Primer aviso es que para quienes se están incorporando recientemente van a poder encontrar en este sitio una presentación de los docentes. En este caso una presentación de la profesora Sofía y una presentación mía para que nos conozcan. Y abajo de este recurso van a encontrar un foro de presentación donde les pedimos que entren haciendo clic y ustedes se puedan presentar de forma personal, ¿sí? Añaden un nuevo tema de discusión, agregan como asunto, por ejemplo, presentación, y al mensaje entonces los datos que les pedimos: nombre, apellido, de dónde son, qué esperan del curso y alguna otra información que deseen hacer. Muy bien. Y el último aviso de hoy, antes de comenzar la clase, es que en la clase 1 nosotros les dejamos, como les mostramos, el material de clase, les dejamos también como recurso de audio el texto y además les dejamos como primera actividad un foro donde ustedes podían entrar y de la misma manera que se presentaban podían realizar entonces la actividad de foro, ¿sí? En este tema realizando las tres partes de la actividad. Bien, la fecha límite pusimos un poco para ordenar nuestro avance del curso. Fecha límite 22 de septiembre a las 11:30 de la noche. Es decir, quienes todavía no participaron de la primera actividad tienen tiempo de hacerlo hasta hoy a la medianoche. Muy bien. Y lo que agregamos respecto a la clase 1 fue que algunos estudiantes nos habían solicitado la posibilidad de entregar la actividad en formato Word o en formato PDF. No hay ningún problema, generamos este otro espacio donde ustedes, haciendo clic en esta actividad, ¿sí?, pueden entregar su tarea, ¿sí? Me voy a cambiar el rol a rol estudiante para que ustedes puedan ver entonces cómo sería entregar una actividad en ese espacio de entrega, ya que es un espacio que vamos a usar frecuentemente. Fíjense, hacen clic entonces ahí para quienes deseen entregar en Word o PDF. Quienes ya lo hicieron a esta actividad del foro, no hace falta que la entreguen aquí, ¿sí? No hace falta, no lo entreguen. Solamente para quienes nos preguntaron y quienes lo desean hacer. Entonces fíjense, esta es la vista que ustedes van a tener, ¿sí? Les va a decir el estado de entrega, no entregado, no va a estar calificado porque no está entregado, y la fecha límite para hacerlo, ¿sí? Hacen clic en agregar entrega, les va a buscar entonces esta página, y aquí entonces ustedes hacen clic y les va a abrir el selector de archivos donde ustedes van a seleccionar el archivo desde su computadora. Muy bien. Reitero, mientras volvemos a la página principal, esto no hace falta que lo hagan todos, sino simplemente quienes todavía no lo entregaron, ¿sí?, para poder seguir avanzando. No hace falta entonces que quien ya participó del foro lo entregue en ese espacio. Muy bien, es algo complementario nada más. Muy bien, vamos a ver la clase de hoy, ¿sí? La clase de hoy se llama Comprensión, Análisis y Tipos de Consignas. Bueno, tenemos como imagen de bienvenida esta imagen que ustedes seguramente reconocerán, la habrán visto en algún momento de la escuela, ¿sí? La imagen del Principito y la imagen del farolero, ¿sí? Aquí citamos un pequeño fragmento de este libro emblemático donde se pone en juego el tema de la clase de hoy, ¿sí? El tema de
la interpretación de la consigna, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado de que nos acercamos a una consigna, sobre todo en algún examen, en algún trabajo práctico, donde por a veces responderla de forma rápida, por no saber organizarnos bien, la respondemos mal. Y tal vez estudiamos un montón o nos esforzamos mucho para hacer el trabajo práctico, pero los resultados no son favorables. Entonces vamos a ver entonces algunas cuestiones importantes para poder destrabar esos inconvenientes a la hora de trabajar con consignas, sobre todo con consignas ya que tienen que ver con el mundo universitario. Muy bien, vamos a acceder al material de clase que ustedes van a encontrar aquí. Bien, entonces, en primer lugar, yo no les voy a leer todo porque para eso ustedes lo pueden leer tranquilamente, pero sí voy a hacer algunos comentarios y algunas acotaciones. En primer lugar, nosotros les vamos a dejar 4 consejos. El primero, tomarse tiempo para la lectura y análisis de la consigna, ¿sí? A veces, como decía anteriormente, puede pasarnos que nos dan un examen para hacer cuando estábamos en la escuela presencialmente y nosotros, por contestarlo de forma rápida y que no se nos vaya las ideas, que no se nos olvide aquello que estudiamos, lo hacemos mal. Entonces nos confundimos las consignas, entendemos al revés aquello que se nos preguntaba. Esto entonces, ¿qué nos trae? Nos trae, en primer lugar, digamos, una pérdida de tiempo, porque a veces tenemos que leer 2 o 3 veces para leerlo bien, y además nos trae malos resultados. Y entonces nosotros lo que le vamos a decir en este primer punto es tomarnos tiempo para la lectura y el análisis de la consigna, ¿sí? En primer lugar, es importante que si invertimos un poco de tiempo, 5, 7, 10 minutos, depende del tipo de examen al que nos estemos enfrentando o la actividad. Si invertimos tiempo, ¿sí?, en leer la consigna, comprenderla bien y despejar las dudas que tengamos, eso va a redundar en un beneficio para nosotros, porque va a hacer que podamos avanzar resolviendo la consigna sin inconvenientes. Fíjense, nosotros acá le vamos a poner un ejemplo que ustedes van a encontrar en el taller de matemáticas, ¿sí? Para quienes están anotados en el taller de matemáticas van a encontrar este ejemplo, ¿sí?, de un auto que hace un viaje entre ciudades. Bueno, estas consignas que ustedes van a ver acá, ¿sí?, nosotros hicimos el ejercicio de desarmarlas, desmenuzarlas, ¿sí?, para comprenderlas a fondo. Entonces acá ustedes van a poder leer el análisis de cada una de las preguntas, ¿sí?, y van a encontrar algo que vamos a ver acá adelante, que hay distintos tipos de preguntas, ¿sí? Hay algunas preguntas que se responden por un sí, por un no, preguntas que son más complejas. Bueno, llevarnos entonces un ratito del tiempo a leer y a analizar profundamente las consignas va a redundar, como decía anteriormente, en beneficios para nosotros. Bueno, lo segundo que le vamos a decir, discriminar los tipos de preguntas. Nosotros vamos a hacer una división clásica, sencilla pero profunda, de 3 grandes tipos de preguntas. Tenemos preguntas literales, preguntas inferenciales y preguntas críticas. Bajo estos 3 subtítulos podemos englobar un montón de tipos de preguntas que ustedes van a reconocer en este cuadro. Seguramente que si las leen detenidamente van a poder descubrir un montón de las preguntas que sus profesores en la escuela le están haciendo a ustedes en cada una de las consignas que les van enviando. Hay tipos de preguntas literales, ¿sí?, que se refieren a algo que está de forma literal, valga la redundancia, explícita en el texto, ¿sí? Preguntas que empiezan con un qué, con un quién es, de dónde, quiénes son. Preguntas inferenciales que nos invitan a hacer un ejercicio de pensamiento diferente, ¿sí?, que nos invitan a comparar, que nos invitan a sacar algo de información que no está directamente en el texto, sino que tenemos que darle como una vuelta más. Y preguntas críticas, donde ya tengo que tener una postura mucho más de posición tomada frente a un texto o un determinado tema. Por ejemplo, las preguntas van a comenzar con un ¿crees que? ¿Qué opinas sobre? Fíjense que son preguntas claramente diferentes y cada una de ellas apunta a temas, a rescatar preguntas diferentes, ¿sí? Acá vamos a encontrar entonces un ejemplo también, ¿sí?, de matemática, ¿sí?, que van a ver entonces donde fíjense cuál es, ¿sí?, es el tipo de pregunta, ¿sí?, que nosotros le ponemos como ejemplo.
¿Cuál es? Entonces se refiere a una pregunta literal, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tenemos una pregunta literal acá entonces para analizar. Después hicimos ejemplos con preguntas inferenciales, ¿sí? Para preguntas inferenciales nosotros hicimos también este tipo de preguntas que ustedes van a encontrar, ¿sí? Sobre unidades de medida. Bien, y finalmente van a encontrar ejemplos de preguntas críticas, ¿sí? Donde también trabajamos con física para que ustedes puedan entonces pensar, ¿sí? En la escena de la película donde se muestra cuando la estatua de oro se derrite, Smaug se ahoga en el oro líquido. ¿Te parece realista? Fíjense, este tipo de pregunta no es una pregunta literal, ¿sí? Si es una pregunta crítica, ¿te parece realista? El tipo de respuesta que yo voy a dar tiene que ver con una opinión que esa opinión es fundamentada, tengo que justificarla. Tiene que ser entonces una respuesta que está basada en determinados criterios. Entonces, fíjense, 3 tipos entonces de preguntas que es interesante que nosotros las podamos analizar y distinguir, ¿sí? Entonces, si yo me paro frente a una pregunta literal, tengo que responder nada más que lo que la pregunta me pide. Si yo me paro frente a una pregunta inferencial, tengo que sacar algo de información que no está. Y si me preguntan algún tipo de las preguntas críticas, tengo que tomar una postura, ¿sí? Sobre determinado tema y justificarlo. Bien. Tercer consejo, tercer punto que nosotros les queremos marcar es que vean los verbos de las consignas. Hay algunos verbos en las consignas que son fuertes, ¿sí? Hay algunos verbos fuertes. Por ejemplo, cuando los verbos están en infinitivo y que nos piden, por ejemplo, subrayar de tal cosa, extraer de determinada idea, ¿sí? Esto es entonces importante que los detectemos para poder dar respuesta a esos verbos, ¿sí? Que son los más prioritarios dentro de una consigna. Hay verbos entonces que nos van a invitar a comparar, hay otros que nos van a invitar a observar, otros que nos van a pedir clasificar, ¿sí? Otros que nos van a pedir que interpretemos, otros para resumir y pensar. Bien, cada uno entonces tiene su significado que ustedes lo pueden ver tranquilamente. En este caso entonces otro ejemplo que pusimos, ¿sí? Con cálculos numéricos. Bien, cuarto y último consejo que les dejamos son que ustedes puedan conocer críticamente que hay tipos de consignas, ¿sí? Que se pueden organizar de acuerdo a su intencionalidad, su modalidad o su origen, ¿sí? Hay consignas, preguntas, ¿sí? Que son hechas por los docentes con una intención clara, ¿sí? Por ejemplo, organizar, por ejemplo, reproducir una información, comprender un material o simplemente opinar sobre algún tema, ¿sí? Tenemos consignas que son de acuerdo, digamos, a quien la hizo, es por su modalidad, ¿sí? Si esa consigna es emitida de forma oral o escrita, o si la realizamos de modo individual o grupal. Y finalmente, el origen de esa consigna, ¿sí? Si es elaborada por el docente o si es tomada de un texto, de un manual, donde generalmente se encuentran las consignas en un manual de clase normal. Bien, esto entonces es el material de clase, nosotros se lo vamos a dejar para que ustedes lo lean tranquilos y lo puedan ver. Como habrán visto, no es tan largo y es muy claro porque vamos trabajando con ejemplos de las materias que ustedes tienen también en Nexos. Bien, y para, digamos, cerrar esta clase 2, les vamos a dejar una actividad que justamente tiene que ver con el tema, ¿sí? Actividad sobre las consignas. Nuevamente les dejamos 2 recursos que apuntan a la misma actividad. No son 2 actividades, es una actividad que la pueden hacer en un lugar o en otro de acuerdo a su posibilidad tecnológica y de acuerdo a su facilidad con los dispositivos. Si tienen solamente un celular, por ejemplo, pueden participar del foro y hacer la actividad sin ningún problema, ¿sí? Y va a estar muy bien hecha. Si tienen, por ejemplo, una computadora, pueden hacerlo desde Word, tal vez, y es mejor porque tal vez les permite más comodidad para producir esta consigna, para elaborarla y después la cargan en el espacio de entrega. Bien, la actividad 2
entonces es sobre las consignas. Con el objetivo de rescatar sus experiencias y repasar lo que vimos en clase, les vamos a proponer este foro para que realicen 2 ejercicios. El primero, escribir 2 ejemplos de preguntas lineales, inferenciales y críticas. Estos ejemplos pueden ser ejemplos de preguntas que ustedes tengan en la escuela, ¿sí?, en cualquiera de sus materias, o preguntas que ustedes se animen a escribir. Y B, una consigna donde haya un verbo que determine la actividad, ¿sí? Ustedes seguramente van a encontrar ahora con esto en alguna de las materias de la escuela o en alguna de las propuestas de los otros profes de Nexos, que hay alguna consigna donde hay un verbo fuerte, donde hay un verbo claro que me determina qué es lo que tengo que hacer en esa actividad que el profe me está pidiendo, ¿sí? Bien, y acá entonces actividad 2 es la misma, pero para quienes, como decía anteriormente, quieren hacerlo en Word, en PDF, en algún otro procesador de texto, lo quiere guardar en su compu para tenerlo para más adelante, por si así lo quiere guardar, y entonces lo sube, también acá lo vamos a corregir. Muy bien, bueno, espero que haya sido claro, que haya sido útil. Los dejo acá y nos vemos la próxima vez, entonces en Zoom. Antes le vamos a dar los datos para que se puedan conectar, y por cualquier duda que tengan, acá entonces nos pueden mandar un mensaje, nos buscan nuestros nombres, Sofía o Francisco, y nos escriben un mensaje como ya varios lo estuvieron haciendo. Así que los felicitamos por estar en contacto, sigamos aprendiendo juntos, les mandamos un saludo y nos vemos.